Muy bien, buenas noches nuevamente. Gracias por acompañarme en este momento y también por estar pendiente a la transmisión de este programa, o de esta presentación del libro. Así que para mí es un momento de mucha alegría y quiero expresarle que cuando inicialmente planteé este proyecto, no lo hice nada formal, ni siquiera estructuré algo para darle, para darle forma en vivo. Así que estoy aquí ante ustedes y espero compartir algunas informaciones importantes, poder mostrarle el material que hemos realizado. Y también agradezco a alguien de la Universidad Dominicana, Adventista Dominicana, que se conectó. Creo que vi a Cristian Valera por ahí también. Está Anaí Ruiz, la hermana Cecilia, Dilcia Rodríguez. Dilcia, un placer, de la iglesia de Porchester. El hermano Alex, Ángela Ramírez. No voy a continuar leyendo todos los nombres, son bastante, y agradezco la disposición de ustedes para participar de este lanzamiento de este material. Generalmente yo acostumbro a no hacer una presentación formal de mis libros. Yo soy el escritor más extraño. Yo anuncio el libro en las redes sociales, lo publico, luego lo promuevo y así es que funcionan las cosas para mí. Pero este material de alguna manera me motivó a hacer algo diferente por el hecho de que es un tema muy importante el que estamos tratando. Naturalmente, importante puede ser un poco relativo por el hecho de que quizás este tema para algunos miembros de iglesia ni siquiera es familiar, pero para nosotros que estamos, como decía un amigo mío, condenados a la lectura, nos vamos dando cuenta de muchas situaciones que se dan a nivel teológico en la iglesia. Y creo que la iglesia adventista, no solo por el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, está pasando por un momento muy especial en la historia del mundo y en la historia de su existencia. Y repito, no solo por lo que significa vivir en este tiempo, sino también por los desafíos en términos de información que vamos afrontando cada día. Y me imagino que estos desafíos en términos de información, interacción con ideas, conceptos teológicos, teorías conspirativas, todo a la vez, aunado, se va a ver potenciado cuando se le pueda sacar mucho más provecho del que se le está sacando actualmente al chat GPT. Así que es increíble lo que puede ocurrir a partir de eso, pero yo pienso que el momento es más que oportuno para reflexionar en todo a la vez, en muchas cosas. Reflexionar porque es una facultad que Dios nos ha dado, pensar, razonar, poder meditar y reflexionar en el texto bíblico y al mismo tiempo los escritos nuestros. Ustedes saben que para nosotros los adventistas, los escritos de Elena de White son muy importantes. Y este libro que he escrito y que estaré mostrando a continuación, toma en especial consideración muchas reflexiones de Elena de White por el hecho de que el tema que estamos abordando ha sido más que bíblicamente construido a partir de muchas declaraciones de Elena de White. Yo he podido chequear muchos materiales que abordan este tema que estaremos presentando y veo que con raras excepciones de algunos materiales que han salido últimamente, excepto una tesis que un amigo mío, un colega, me compartió, se utiliza la Biblia de una manera muy ligera, a manera de texto prueba, como utilizar un pasaje bíblico, hacer una declaración, acudir a un texto bíblico, o declarar algo respecto, por ejemplo, a la santificación, citar varios pasajes en secuencia, pero no se está haciendo una evaluación seria de algunas cosas. Para mí fue imposible dejar de notar la importancia de este tema porque lo percibo por diferentes direcciones. En conversaciones personales con amigos, con miembros de iglesias preocupados, inquietos, personas que son asiduos lectores, aunque no son formados académicamente, y personas que leen mucho, pero a veces carece de la capacidad de diferenciar entre una idea y otra.
Entonces, todo eso me movió a mí a escribir originalmente un artículo. El hecho es que cuando yo empecé a escribir ese artículo, me di cuenta que el tema era muy amplio para que fuera solo un artículo. Entonces, ya que todos los subtítulos del artículo estaban organizados, esos subtítulos del artículo yo lo convertí en capítulos y añadí un par de apéndices. Y luego entonces ahí salió este libro. Yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint donde voy a mostrar el material y luego voy a formular algunas preguntas solamente y posteriormente le voy a mostrar algunas cosas. Yo espero que usted no haya entrado a este programa pensando que yo iba a hacer una exposición del tema. No, yo voy a presentar el libro. Eso ya lo hemos hecho en otros contextos. La presentación más reciente que estuve haciendo en un simposio fue con el hermano Ricardo, que está conectado en Mayoco, Chile. Y allí estuvimos tratando ya por segunda vez este tema. Y pienso que no para hacer compromisos, sino para reflexionar en la importancia del mismo y la amplitud, apenas hemos comenzado a hablar de él. Quedan tantos aspectos por abordar que deben ser planteados y analizados también. Yo he titulado este libro La Última Generación. No me debatía originalmente si lo titulaba La Teología de la Última Generación. Y me quedé pensando que la última generación es una frase un poquito más limpia, menos estigmatizada que el término la teología de la última generación. De hecho, dice más al lector la última generación, porque si bien no hay nada malo en el término la teología de la última generación recuerda rápidamente que nosotros sabemos que existirá un pueblo que vivirá en la etapa final de la tierra y que tendrá la dicha y la fortuna de encontrarse con Cristo cuando Él regrese. ¿Cuál es el papel que desempeñarán los santos en el tiempo del fin? Aquí ustedes pueden ver una presentación de la portada y una presentación de la contraportada, la parte última. En la parte final formulamos una serie de preguntas en el libro que van a aparecer a continuación en los siguientes slides. Déjenme mover algunos asuntitos por aquí que me impiden visión. Este material está en dos formatos. Está en el formato impreso, para quienes prefieren leer de manera tradicional en el papel. Yo me resistí por mucho tiempo la lectura digital, pero he llegado con el tiempo a leer más en digital que en papel. Sin embargo, sigo siendo un asiduo lector de los materiales y los libros en papel. Así que está en formato impreso, un paperback, le llaman aquí, para las personas interesadas en adquirirlo de esa manera. También hemos preparado este material en formato Kindle o formato digital para las personas que se han estado moviendo del papel a los formatos digitales. Así que en estos dos formatos el material está siendo ofrecido al lector. Es el formato Kindle, naturalmente, para leerlo en este formato. La persona tiene que tener una cuenta con la biblioteca de Kindle, con Amazon. Debe bajar el app a su dispositivo y entonces desde allí poder adquirir el libro y pasarlo a la biblioteca. Una vez en la biblioteca, usted tendrá la oportunidad incluso de hacer traducciones, subrayar, marcar, ponerles nota. Podrá ponerle el color amarillo de fondo, crema al papel, aumentar el tamaño de las letras, porque es un formato flexible. Pensamos en este formato para personas que ya no leen papel y que tienen una biblioteca en un pequeño dispositivo y se lo lleva para donde quiera que viajan. Una de las preguntas que nosotros formulamos en la contraportada del libro fue: ¿cuál es el papel que desempeñarán los santos en la última crisis? Y es la pregunta que también está formulada en la tapa del libro. Esta es una pregunta importante porque nos lleva a nosotros a considerar la función y la razón de ser del pueblo de Dios en este tiempo del fin. Indiscutiblemente el pueblo de Dios estará presente, tendrá una parte que desempeñar,
Yo pienso que el gran dilema ocurre cuando nosotros le atribuimos una función ajena al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando hablamos de la teología de la última generación, dirán ustedes, ¿de qué se está hablando? Yo me imagino que quienes acudieron a la presentación de este material están familiarizados con el tema, están interesados en escuchar algo, en consultar algún material. De hecho, se está escribiendo bastante sobre esto, se están preparando bastantes simposios y se están presentando muchas conclusiones. Y como es un tema en discusión, tenemos dentro de la iglesia diferentes perspectivas, no solo sobre esto, sino sobre otros aspectos. Pero lo relevante de este tema es que muchas personas llegan a ciertas conclusiones con este aspecto. Entonces hemos decidido analizarlos. Yo me tomé la libertad de consultar ampliamente la perspectiva, por ejemplo, de Emily Andreasen, a quien se le atribuye ser la persona que popularizó esta creencia en su libro El Santuario y su Servicio, el capítulo titulado La Última Generación. Lo cierto es que, según algunos estudios, Andreasen no es el padre de este sistema de creencia o teología, como yo le estoy llamando ahora. Se le atribuye a J. Waggoner, aquel hombre que en 1888 fue uno de los instrumentos de Dios para proclamar el mensaje de 1888. Andreasen lo que sirve es como de eslabón entre la perspectiva de Waggoner, que llegó a esa conclusión, que de hecho no eran las conclusiones teológicas de Waggoner inicialmente y en la etapa media de su desarrollo en la iglesia, sino que fueron conclusiones que fueron llegando con el tiempo, a tal punto que Waggoner terminó negando al final cosas que antes afirmaba respecto a el papel de Dios en la vindicación final y el papel del pueblo de Dios en esa vindicación. Entonces, Andreasen lo que le dio fue forma. Posteriormente, otras personas han seguido promoviendo las ideas y ahorita ustedes podrán ver algunas cosas más adelante en la medida que avancemos. Y entonces ocurre que estas ideas hoy son muy populares. Yo he llegado a creer, por lo que estoy mirando, que el desafío teológico más determinante que la iglesia tiene ahora es este precisamente, la teología de la última generación. ¿Pero qué es la teología de la última generación? Bueno, yo he podido percibir diferentes definiciones, pero yo he dado una definición muy particular y muy personal. Es un sistema de creencia que está asociado al ministerio de Cristo en el santuario celestial, al papel que el pueblo de Dios desempeñará en el tiempo del fin y a la crisis final que se estará viviendo en la tierra, al estado del pueblo, al estado que el pueblo de Dios alcanzará en medio de esa crisis en el tiempo del fin, cuando reciba el sello de Dios y el papel que desempeñará después del sellamiento. Así que la teología de la última generación abarca muchos aspectos. Es muy frecuente una fraseología puramente adventista que le da de pronto una apariencia de recomendación, porque se utiliza mucho el término, por ejemplo, expiación final. También se utiliza mucho ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el día de expiación. Se utiliza mucho el concepto de perfección de carácter. Se utiliza mucho la idea de la victoria sobre el pecado. Se utiliza mucho también la idea, o se menciona mucho, de la relación que existe entre lo que Cristo está haciendo en el cielo y lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios en la tierra. Otro asunto vital de la teología de la última generación es que menciona que la ley de Dios debe ser guardada en el tiempo del fin como una manera de demostrar que la ley de Dios puede ser guardada. De alguna forma, este sistema de creencia proyecta hacia el fin, no ahora ni al pasado, la solución a estas grandes interrogantes que desde el punto de vista de ellos no quedó resuelto en la cruz. Bien, hay otra pregunta por aquí. ¿Deben los santos demostrar que la ley de Dios puede ser guardada? Esa es una pregunta que nosotros abordamos en este material y que dedicamos algunos capítulos. De hecho, también el material contiene un capítulo, como les mostraré más adelante, donde se analiza lo que significa guardar la ley de Dios. Porque he percibido que generalmente nosotros damos una definición muy moralista a lo que tiene que ver con la obediencia a la ley.
Otra pregunta importante que es considerada en el material es, y esta es una idea fundamental de la teología de la última generación, ¿el gobierno divino está en riesgo de un colapso? Y eso se puede resolver solamente o depende de que los santos logren evitar con su obediencia, con su perfección de carácter, ese colapso del gobierno divino. ¿Será cierto que el gobierno de Dios corre un riesgo de colapsar y que como Cristo, por ejemplo, ya no está en la tierra, lo que tiene es su pueblo? A través del poder del Espíritu Santo, Dios usará a los santos del tiempo del fin para hacer una demostración y un acto de vindicación de su gobierno, de su ley, de su justicia, que evite el colapso o la posibilidad de un colapso en el gobierno divino. Esa es una pregunta muy interesante. Otra pregunta que se plantea es, ¿depende la vindicación del carácter de Dios de la obediencia impecable de la última generación de creyentes? ¿Será cierto que después del sellamiento el pueblo de Dios, aunque no peque más, será impecable? ¿No estará el pueblo de Dios después del sellamiento sometido a otro proceso necesario para que pueda encontrarse con Cristo? Que lo pueda ayudar a ser, por ejemplo, leal a Dios, pero al mismo tiempo no estar listo para el encuentro con Cristo. Resuelve el problema del sellamiento, el sello que Dios pondrá. Todas las situaciones de carácter en el pueblo de Dios, esos son asuntos que nosotros estaremos tratando en este material. Pero realmente la vindicación del carácter de Dios, no una vindicación, sino la vindicación de manera puntual, depende de la obediencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Una pregunta que no está aquí, pero que la voy a formular ahora. Si el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, pero en el juicio Satanás los acusa como transgresores y Cristo no disculpa esas transgresiones, ¿será que Dios depende para ser vindicado de un pueblo que él tiene que vindicar de su propia violación a la ley de Dios? Ese es un detalle interesante que nosotros consideramos de manera amplia en este material. En el tiempo del fin, ¿Dios será vindicado? Sí, como fue vindicado en otros tiempos por los fieles. Pero esa vindicación no es la gran vindicación cósmica que Dios necesita o de la que depende su carácter o su gobierno en el tiempo del fin. ¿Vindicará el pueblo de Dios a Dios? Sí, como lo han vindicado todos los fieles en cada época del tiempo. En el tiempo del fin es la última vindicación. Entonces, este es un punto importante. Otra pregunta que estamos formulando y que recibe respuesta en el material. ¿Qué significa reproducir perfectamente el carácter de Dios? El carácter de Cristo. Tú te encuentras con múltiples citas del espíritu de profecía que utilizan el término sin mancha, perfecto, perfectamente, y de pronto parecería ser que tiene un sentido absoluto. Te voy a poner un ejemplo. Ella dice que el sello de Dios nunca será puesto sobre una persona que sea avara, avariciosa o mundana. Los que han de recibir el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios. Así que sin mancha no es la condición de ellos después del sellamiento. En esa cita es la condición o el prerequisito para recibir el sello. Estoy ilustrando algo ahora. Pero luego encuentra otras citas de ella donde, aunque ellos son sin mancha para recibir el sello, están siendo sometidos a un proceso de purificación que reproduce en ellos el carácter de Cristo más perfectamente. Entonces, a mí me parece, y es algo que hemos analizado ampliamente en este libro, que no estamos entendiendo bien a Elena de White en sus declaraciones, que la estamos leyendo y estamos permitiendo que algunas citas determinen el significado de todo lo demás. Es como usar la frase, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto, que nosotros lo usamos mucho cuando damos estudios bíblicos para ayudar a otra persona a entender las doctrinas de la Biblia. Y cuando nos citan un texto fuera de contexto, nosotros decimos, no, eso es un pretexto. Eso no es lo que dice ahí. Pero claro, el texto está diciendo algo. Quien está leyendo está entendiendo algo. Lo único que no está ni leyendo bien el texto ni está entendiendo bien el texto. Lo mismo me parece a mí que ocurre con muchas citas de Elena de White.
Cuando esas citas se acumulan y se convierten en varias páginas de citas que reafirman una verdad en particular, dejando fuera otras citas, entonces nosotros tenemos un verdadero problema. Porque Elena de White debe ser leída en su contexto y de manera integral. Y cuando nosotros decidimos transar una idea, entonces debemos ser juiciosos y investigar toda la evidencia. Este material de la última generación, como ustedes van a ver en el contenido que les mostraré en unos minutos, aborda de manera detallada todos estos asuntos. ¿Cuál es el propósito del tiempo de la angustia de Jacob? Cuando el pueblo de Dios, por ejemplo, ya fue sellado. Este es otro tema que tratamos ampliamente en el libro. De manera que este propósito que Dios tiene al someter a su pueblo a una angustia tan fuerte, ¿cuál es? ¿Tiene Dios en mente obrar una demostración que no ha ocurrido a través de los santos? Es el tiempo de la angustia de Jacob, es decir, el tiempo en el que ya no hay gracia, que el pueblo de Dios está sellado y que las plagas están cayendo, pero que Cristo aún no ha venido y que se encamina a la segunda venida, donde el pueblo de Dios podrá encontrarse cara a cara con el Salvador en vida. Ese tiempo, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo no se lo voy a decir aquí, usted tendrá que mirarlo y encontrarlo en el libro, pero le aseguro una cosa, en ninguna parte pude encontrar que ese propósito tiene el objetivo o tiene como foco ofrecer una demostración de obediencia que vindica a Dios. Es otro objetivo el que tiene ese periodo de prueba. ¿Cuál es la naturaleza real de la última crisis de la tierra? Sabemos que hay una crisis anti-ley, anti-sábado, o de falsa adoración, que está en contra de la ley, contra del sábado. En eso estamos claros. A mí me parece que el problema está en cuando nosotros empezamos a definir lo que son esas cosas. Incluso me parece que usar el término expiación final es ideal, es correcto, es una expresión que pertenece a la fraseología de la teología adventista, pero cuando llegamos al término de definir eso y de interpretar eso, yo he descubierto, observando la evidencia, de que se está utilizando de una manera diferente a como Elena de White la utiliza. Eso es muy delicado porque de pronto estamos poniendo a Elena de White a decir cosas que nunca dijo. De hecho, yo creo que compartí en el simposio que tuve con los hermanos de Chile, algunos están conectados aquí, cuando llegamos a ese punto, Elena de White en una ocasión observó a una persona que acumulaba muchas citas de sus escritos, donde ella le dijo que por favor dejara de hacer eso, porque él ponía a Elena de White a decir cosas que ella nunca dijo. Así que el hecho de que yo lea un párrafo de sus escritos y lo cite no quiere decir que yo estoy citando lo que Elena de White dijo. Esa es una realidad que nosotros debemos saber. No es un secreto para nadie que así como desde nuestra perspectiva el texto bíblico ha sido abusado por malas interpretaciones de muchas denominaciones y por algunos dentro de nosotros, también los escritos de Elena de White han sido abusados en el sentido de que se le ha puesto a ella a decir cosas que nunca dijo y se acumulan citas en dirección a una evidencia que realmente no es evidencia de nada. La naturaleza de la última crisis ha sido denaturalizada. ¿Habrá una crisis antiley ante sábado? Sí. ¿Una crisis de adoración? Sí. ¿Habrá una marca de la bestia, un sello de Dios? Sí. Pero la función y el papel de esa crisis ha sido mal enfocada. Y también el papel del pueblo de Dios durante esa crisis ha sido tergiversado y ha sido denaturalizado. Es una de las conclusiones a las que llegamos a este libro. Aquí le doy una muestra más del material para que se familiaricen con la carátula. Y quiero mostrarle, ustedes me dirán, ¿y dónde podemos conseguir este material? Yo voy a dejar esto para último y le voy a mostrar ahora otra cosita que tengo por aquí respecto al contenido del libro. Voy a mostrar el PDF que tengo por aquí conmigo. Espero que puedan mirar bien allí. Yo voy a mover algunas de las páginas. Voy a ampliar esto. Denme un segundito. Ok.
Esta es la parte primera del libro. Aquí están los créditos, las diferentes versiones bíblicas que se están utilizando allí. Esta es la clave de abreviatura para que usted entienda cuando una abreviatura de esta aparece, que pueda saber de qué estamos hablando, porque como se usan frecuentemente, para ahorrar espacio y palabras, uno acude a esta clave de abreviatura. Y también clave de abreviatura en los escritos de Ellen White, que no aparecen sino hasta los apéndices, en el apéndice B, por ejemplo, que es donde utilizamos un análisis de lo que ella está hablando allí. Miren, este es el contenido del material. Voy a ampliar un poquito para que usted pueda mirar. Naturalmente empezamos con una introducción al tema, donde se explica qué tema estamos abordando. Y al final de esa introducción estoy mostrando algunos aspectos que son muy atractivos de la teología de la última generación. Si yo te dijera a ti que la iglesia está en un estado laodicense, estaría diciendo algo bíblico. Si te dijera también que Dios está interesado en que nosotros vivamos una vida más victoriosa que la que estamos viviendo, entiendo que también estaríamos de acuerdo. Si te comentara que Dios tiene intenciones de que ese estado laodicense llegue a su final y el pueblo de Dios alcance una madurez espiritual que le permita cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó, yo creo que eso estaría bien. El gran problema aquí está en que yo puedo, aunque eso de pronto parece bien, darle un significado o una interpretación a esas realidades muy distinta a la que realmente tiene. Entonces, que un sistema de creencia tenga cierto atractivo porque utiliza una jerga o una fraseología o un lenguaje que suena muy adventista, es algo que allí en la introducción nosotros adelantamos. Y presento, por ejemplo, una inquietud válida. El pueblo de Dios debe vivir una vida victoriosa. Tiene que vencer más el pecado en su vida. Tiene que alcanzar un punto en el que esté listo para el sellamiento. Esas son inquietudes válidas. Que Dios sea vindicado en el tiempo del fin es una inquietud válida. Porque si yo en el tiempo del fin no estoy honrando al Señor, estoy deshonrando al Señor. Así que hay inquietudes válidas, pero no necesariamente la interpretación de esas inquietudes es correcta. El capítulo 1 trata la teología de la última generación, la perspectiva antigua. Allí analizamos lo que Andreasen planteó, los desafíos, y le hacemos algunos cuestionamientos, pero no un comentario de nada. En el capítulo 2 estamos tratando el tema de la teología de la última generación, pero en una perspectiva contemporánea. Después de Andreasen tenemos algunos representantes muy agresivos y muy activos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres, no quiero herir susceptibilidades, pero vemos a Dennis Priest muy activo en la internet con temas que de hecho han sido ya traducidos al español para quienes quisieran escuchar la perspectiva, con unos enfoques respecto a la teología de la última generación idéntica a la de Andreasen. Idéntica. He sabido que él dice que no lo llegó a conocer, pero a mí me parece un discípulo cabal, totalmente. También tenemos a Larry Kilpatrick, ya en el área americana, enfocando estos asuntos. Tenemos muchos otros exponentes también planteando estas ideas. No voy a dar más nombres, pero aquí son considerados los más representativos. Desde el Comité de 1888 tenemos a Paul Peno. En este capítulo hago un comentario a su perspectiva y también hago un comentario a la perspectiva de Alberto Dreyer, una ponencia que hizo en forma de diálogo, preguntas y respuestas. Analicé eso allí y pude percibir algunas cosas que le estoy comentando. Este libro dedica 3 capítulos a la naturaleza del pecado. Dirán ustedes, ¿y por qué 3 capítulos? Porque la doctrina del pecado es uno de los grandes temas en debate en este asunto de la teología de la última generación. Ustedes van a encontrar allí por qué 3 capítulos. Se van abordando por partes, ¿Es el pecado solo una acción incorrecta? ¿O el pecado también incluye la condición de mi ser?
Es primera de Juan 3:4, la única definición de pecado, como Elena de White lo dice una y otra vez, y se le está haciendo justicia a Elena de White cuando se usa una y otra vez sus escritos para decir que es la única y la única definición. Estamos presentando allí una cita de Elena de White que resuelve el problema, que nadie la cita completa hasta donde yo he podido investigar, porque si se citara completa, cualquier lector atento se daría cuenta que lo que se afirma, la cita lo niega. Entonces ahí estamos analizando este asunto. El concepto de la vindicación de Dios. He visto que estos materiales, ninguno hace un análisis bíblico del concepto de vindicación, y decidí hacer un análisis bíblico del tema de la vindicación y los pasajes que infieren esta idea, y entonces la importancia de que Dios sea vindicado y qué significa esto para Dios. El capítulo 7 trata la vindicación del pueblo de Dios. En el tiempo del fin, muchas personas solamente ven a Dios siendo vindicado, pero este capítulo muestra que hay dos vindicaciones. La que Dios recibe de los fieles, que es una vindicación normal, como toda la que han dado todos los fieles. En cada época del tiempo, los fieles han cumplido un propósito. Dios ha tenido sus fieles y esos fieles han cumplido su propósito. Así que en este capítulo analizo cómo Dios vindica a su pueblo. Y si Dios no lo vindicara, no se salvaría. Eso es un detalle interesante. Este capítulo, el pecado no se levanta dos veces. ¿Qué es lo que garantiza que todo queda resuelto? En ese capítulo se analiza. El carácter de los 144,000 es un carácter único, diferente al que han tenido otros santos en el pasado. Eso es analizado en este capítulo. El tema de la perfección de carácter. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender el tema de la perfección de carácter? Es el tema del capítulo 10. ¿Qué significa tener el sello de Dios en la frente? ¿Cuántas implicaciones tiene ser sellado, el sello de Dios mismo? El capítulo 11 se encarga de eso. La naturaleza y el propósito de la crisis final. Un capítulo sumamente interesante porque te confronta con una realidad distinta a la que propone la teología de la última generación y que no es observada en el texto bíblico ni en el espíritu de profecía. Este capítulo, la crisis final, el 13 y la ley de Dios, ayuda a entender cuál es la relación del pueblo de Dios en términos de su obediencia a la ley de Dios en el tiempo del fin. ¿Están ellos haciendo una demostración? Eso se verá allí. La crisis final y Elena de White. Este es un capítulo maravilloso, bonito, porque analiza ampliamente el capítulo consumado es del deseado de todas las gentes y explica cómo Elena de White proyecta la crisis final. Y la crisis final que Elena de White proyecta a partir de este capítulo y de lo que ocurrió en la cruz es diametralmente opuesta a lo que plantea la teología de la última generación. Y a mí me sorprende que eso esté tan claro allí y no se pueda percibir. ¿Fue Satanás realmente derrotado en la cruz? ¿Esa derrota fue final, total, o queda algo por demostrar todavía? ¿Demostró Cristo que la ley de Dios puede ser guardada? Y si lo hizo, ¿qué es lo que el pueblo de Dios hará? Interesante. En el capítulo 15 y 16, note que hay dos capítulos dedicados a este tema. El pueblo de Dios después del cierre de gracia. Según la teología de la última generación, a partir de ese tiempo, el pueblo de Dios estará haciendo una demostración de obediencia. Tendrán un carácter impecable, no pecarán y estarán demostrando que la ley de Dios puede ser guardada. Y con esa demostración están vindicando a Dios y refutando las acusaciones de Satanás, que ha dicho que la ley no puede ser guardada. Estos dos capítulos desmantelan esa propuesta y muestran que la razón de la crisis final y la obediencia del pueblo de Dios tienen un objetivo diferente. Claro, en un sentido vindica a Dios, pero no es la vindicación que plantea la teología de la última generación. En el capítulo 17 analizamos el ministerio de Cristo y la experiencia espiritual de los santos. La relación que hay, y en algunos aspectos se parece a la teología de la última generación, pero realmente un enfoque amplio del tema. ¿Y esa relación en qué consiste? Si es una relación necesaria para que Dios logre algo, o es una relación necesaria que como consecuencia logra algo en el pueblo de Dios, en términos de un beneficio para el pueblo de Dios. Y eso de pronto parece que no hay mucha diferencia, pero sí establece una diferencia sustancial.
Aquí en el capítulo 18 analizamos lo que significa guardar los mandamientos de Dios. Generalmente pensamos en guardar los mandamientos de Dios en términos de la obediencia moral. Pero Elena de White provee una descripción que tiene que ver más con un servicio de amor, que incluye lo moral, pero no está basado solo en el término conductual moral propiamente. Y ese capítulo es hermosísimo porque nos ayuda a entender cuál es la naturaleza de la obediencia que glorifica a Dios, que no ha sido diferente a la que ningún hijo de Dios en verdad ha ofrecido todo el tiempo. El capítulo 19 analiza un tema muy interesante, la humanidad de Cristo y la perfección de carácter. Sin entrar en un debate sobre qué naturaleza humana tomó Cristo, yo analizo las diferentes perspectivas de cuál fue la razón principal por la que Cristo se hizo humano. Y ustedes van a ver que la respuesta acertada no coincide tampoco con la teología de la última generación. En el apéndice A, vamos a llegar allí ahora para mostrarle. Un segundito. Voy a mostrar algo aquí. Este capítulo hace una reflexión sobre la expiación y analiza qué entendía Andreasen sobre la expiación y por qué Andreasen llegó a la conclusión de su doctrina en base a esa conclusión teológica que tenía. Es un poquito amplio porque es un análisis bien oportuno. En el apéndice B encontramos Elena de White y la expiación. Y aquí notamos que la percepción de Elena de White sobre la expiación es similar y diferente a la vez de lo que Andreasen planteaba. Y aquí yo analizo una manera comparativa lo que Andreasen planteaba como una fase y lo que Elena de White planteaba en otra fase. En la fase 2 y en el segundo uso que Elena de White hace. Una tercera fase en Andreasen y un tercer uso que Elena de White hace del término expiación. De pronto parecería que van en la misma dirección, pero realmente no es así. Van en direcciones totalmente opuestas. Así que con eso yo le he mostrado a ustedes en qué consiste el contenido de este material. Y para los interesados voy a mostrar esto. Esta es la página de Amazon, donde usted puede adquirir este material. Como usted puede ver, está ahí en este precio, en paperback, en papel, y en un precio mucho más económico en Kindle, porque no hay gasto de impresión, solo es una transferencia de datos digitales. Entonces, en Amazon usted pondría mi nombre y el nombre del libro, La Última Generación, inmediatamente le va a aparecer. Y aquí le voy a mostrar mi página web. Esta es mi página y ahora le voy a mostrar algo para que usted vea cómo puede explorar algunas cosas allí. Miren, cuando usted llega, denme un segundito, por favor. Un segundito y ya estoy con ustedes otra vez. Esto fue lo que le mostré ahorita de la página de Amazon. Si usted entra a mi página, que es esta, hadelibros.com, yo lo voy a compartir en el chat ahora para los que le interesan tener el enlace completo. Y le voy a compartir el enlace también de Amazon, donde están los libros directamente. Ahí están compartidos. ¿Cómo usted explora mi página y puede ver lo que hay allí? Miren, le voy a mostrar. Cuando usted entra, está esto aquí. Ahí, si le da libros, ve el catálogo de libros que hay allí. ¿Ves? Ahí están esos 3, otros 3, otros 3, 3 más. Hasta ahora solamente tengo publicado eso en esta página. Otros materiales están en proceso. Aquí está el de La Última Generación. Pero también cuando tú entras, aquí debajo está mi nombre y también aquí está la opción de libros para tú ir a la sección.
Le das allí y puedes llegar a la sección de libros. Volviendo otra vez al principio, si vas bajando, vas a encontrar una presentación parcial de los libros aquí. Y ahí te da la opción de verlos. Una breve descripción y para mirarlo. Aquí vas a encontrar de una vez el anuncio del último libro que yo he publicado, el nuevo libro del pastor Héctor Delgado. Ahí está la información. Como puedes ver, está la opción paperback. Si le das ahí donde dice papel arriba, te envía a Amazon. Si le das a Kindle, que es la opción digital, están los precios también te va a mandar de una vez a Amazon, a la opción de Kindle directamente. Si sigues bajando, vas a encontrar los materiales que están próximos a publicación. Antiguas creencias, Más allá de la muerte, una reflexión sobre el tema de la inmortalidad del alma, y Babilonia en las escrituras y la historia. La segunda parte de un material que escribí sobre Apocalipsis 17. Este material está listo hace 2 años, pero no ha sido publicado todavía. Este está listo a publicación también en pocos días. Aquí hay opinión de algunos lectores. ¿Por qué leer mis escritos? Ahí hay un catálogo de mis escritos. Aquí hay un anuncio del último libro. Si sigues bajando, vas a encontrar el año que empezamos, la cantidad de libros impresos, coautoría, personas satisfechas. Y puedes enviar tu mensaje. Si quieres ver artículos en esta sección, vas a ver una cantidad de artículos que yo he publicado que son gratuitos. Y puedes bajar esos artículos. Está allí nuestra misión, visión, algo sobre mí. Si le das aquí, puede encontrarte con esta foto mía y mi esposa. Aquí está algunas descripciones, algo de contacto donde tú puedes escribir, pero también lo tiene aquí como un formulario aparte. Y ahí puedes escribirnos tus inquietudes y algún tipo de orientación que tú puedas estar necesitando. Bien, es cuanto yo tenía que compartir con ustedes. Me gustaría compartir algunas impresiones con ustedes, algunas preguntas que quizás ustedes puedan tener. Saludos, Pastor Delgado. Hola, Pastor Oscar. Impresionado y muy a gusto, satisfactoriamente con el contenido del libro. Se nota que aterriza muy bien el tema de la teología de la última generación. Pastor, yo quisiera preguntarle qué tiene en común este volumen que usted está publicando con otros libros que se han publicado y qué tiene de diferente. Gracias, Oscar. Esa es una pregunta muy interesante, Oscar. Y precisamente una de las razones por las que este material se publica es para aportar algo diferente. No voy a mencionar nombres de otros libros, pero el último que leí, está aquí en mi biblioteca, sentí que los artículos que tratan el tema no tienen una conexión, algunos de ellos, muy evidente. Me da la impresión de que era, por ejemplo, si hablamos del pecado, un artículo escrito sobre el pecado, que fue como contextualizado y colocado allí. Pero tú percibes leyendo eso que no se están respondiendo cuestiones de la teología de la última generación. Es un buen análisis del tema del pecado en los escritos paulinos, por ejemplo, pero no es un análisis que da respuesta a la teología de la última generación en cuanto a su entendimiento del pecado. Por eso yo dediqué 3 capítulos en mi libro para analizar el tema del pecado, dando respuestas a los planteamientos de la teología de la última generación. Otro asunto es que noté que aunque se cita a Elena de White, en uno de los capítulos de uno de esos libros encontré que se le atribuye pecado a los santos en un contexto en el que la cita de ella no está afirmando eso. Cuando leí la cita en el Joya de los Testimonios y luego lo comparé con otra cita del Conflicto de los Siglos, el autor no se dio cuenta que esa declaración de ella está en el contexto después del cierre de gracia y tiene un significado diferente. Otra cosa es que aunque se ha abordado el tema de la expiación en Andreasen, no se le ha prestado mucha atención a comentar eso para que las personas, solo se hace un comentario breve, puntual.
pero no se le hace un comentario y se le plantea alguna respuesta. Otra es que de pronto parece que la perspectiva de él en 3 fases de la expiación, las 3 fases son rápidamente: la obediencia de Cristo, primera fase; la muerte de Cristo en la cruz, la segunda fase; y la obediencia impecable del pueblo de Dios a través de la morada del Espíritu Santo en ellos, demostrando que la ley se puede guardar, en la última fase o la expiación final. En los escritos de Ellen G. White eso no es así. Ella habla de 3 maneras de la expiación, pero no son las 3 fases de Andreas. Son 3 modos que ella tiene de usar la palabra. Por ejemplo, para referirse a lo que ocurrió en la cruz, para referirse al ministerio de intercesión de Cristo, y finalmente en la solución final y total al problema del pecado. Así que Ellen G. White tiene una perspectiva maravillosa que Andreasen no entendió. Otra cosa es que cuando se analiza el papel del pueblo de Dios en el tiempo del fin, no se analiza de fondo la naturaleza de la crisis propiamente y por qué ellos están sumidos en esa crisis. Mi libro plantea respuestas y comentarios amplios respecto a eso. Entonces, siento que cada capítulo, cada sección va dando respuesta puntualmente y de manera sólida a planteamientos muy evidentes de la teología de la última generación. Puedo decirte eso de manera resumida, Pastor Oscar. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Sí. Buenas noches, Pastor Hola, Delgado. Wilma. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pastor Delgado, tuve la oportunidad de escuchar su exposición en el grupo de Chile, ¿no?, que organiza el hermano Ricardo Adasme. Qué y bueno. le quiero felicitar, sentí como unas gotitas de agua fresca en tierra árida, porque a veces uno está tan preocupado porque tanta teología enfocándose en uno, en lugar de tener una teología bíblica y apegada al espíritu de profecía que sea en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces me sentí muy contenta y estoy convencida que Dios dentro de su pueblo, pues aunque ha habido estas aberraciones, llamaría yo, estas distorsiones de una verdad tan completa de la Escritura, me siento muy satisfecha de que hayan pastores y hayan personas en la redondez de la tierra que tienen las capacidades que Dios les ha dado para poder poner en alto la obra que Cristo hace por nosotros en el santuario, que hizo por nosotros en la cruz, y la obra que se hace en nosotros como resultado. Entonces, felicitaciones de todo corazón. Le agradezco a Dios y pues oro para que la obra avance y el mensaje del tercer ángel en su correcto marco sea predicado. Ahora tengo una pequeña pregunta. La pregunta es, ahorita veo su libro que pues lo voy a conseguir de cualquier forma, ya sea con Amazon, bueno, tengo que revisar bien, o en PDF, como sea más conveniente, pues lo voy a conseguir, lo voy a leer con detenimiento. La pregunta es, nuestras editoras, yo soy ecuatoriana, nuestros CES, nuestras casas editoras disponen del libro, o sea, la parte oficial de nuestra iglesia adventista está promoviendo también el libro. Esa es la pregunta. Gracias. Si está promoviendo mi libro. Sí, esa es la pregunta. O sea, si yo voy al CES aquí en Ecuador, que es la parte de publicaciones oficial de mi iglesia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿puedo conseguir ahí el libro? Desafortunadamente no, mi hermana Wilma, porque estoy haciendo una publicación independiente por mi propia cuenta del material. No me ha sido posible colocar algunos de mis materiales en alguna de las casas editoras nuestras. Entiendo que hay algo en proceso, pero dadas las circunstancias, me he visto en la necesidad de ponerlo al alcance de la hermandad a través de los medios que les mostré. Cuando originalmente los materiales míos estaban publicados en papel, muchas personas me decían, Delgado, ¿cuándo usted lo va a tener en EPUB o en formato digital Kindle? Para poder adquirirlo a la distancia sin asumir el costo elevado del papel, los taxes, más costo de envío, más el tiempo de espera, que a veces un mes, mes y medio y hasta más. Entonces decidimos colocarlo en formato digital para facilitar el acceso de mis libros a los miembros de la iglesia. Hasta ahora ustedes solamente tienen acceso al carácter de Dios y la última generación que publicó
la Apia y también el material de George Knight De sobre George Knight. la última generación también. Y luego lo que pueden conseguir en internet gratuitamente. Pastor, ¿y cuál es la causa por la que nuestra iglesia, porque nuestra iglesia como que ha auspiciado, digamos así, o ha facilitado la publicación de un montón de obras y por qué no tenemos el apoyo para esta publicación? O sea, ¿cuál es la razón? Yo digo que es asunto de tiempo. Es asunto de tiempo. Tú sabes que a veces el trabajo que uno hace está muy limitado y eso no permite una trascendencia que impacte. Por lo tanto, es un asunto de tiempo que el material sea anotado, que algún amigo, alguien pueda decir, ok, vamos a darle curso a este material y entonces ya ahí llegará el momento. Yo le pido a ustedes sus oraciones porque algo así está en proceso y entiendo que una vez eso ocurra, entonces mis materiales estarán disponibles. Órenle al Señor para que eso ocurra. Con mucho Le gusto. felicito, Wilma, por su comentario introductorio. Se ve que usted es una persona de mucha reflexión y muy madura espiritualmente. Voy a mostrar algo aquí. Cuando ustedes van a libros en mi página, les voy a dar un adelanto para que ustedes puedan, más que solo mirar algo breve, noten que cuando usted le da, por ejemplo, a la imagen del libro, usted ve que cambia el cursor, se pone una manita, ¿verdad? Si usted le da ahí, le envía a este lugar. Aquí usted puede ver varias imágenes que está del libro con las preguntas, un comentario más amplio y le permite ver una muestra en PDF. Cuando usted le da la muestra en PDF, encuentra unas 30 y pico de páginas del material, lo que le permite a usted no comprar el libro por lo bonita que pueda ser la portada, ni por lo que dice el contenido, sino puede leer la introducción completa y la primera página del capítulo 1. Con la introducción, usted puede ya valorar la seriedad del material, los objetivos y la amplitud misma del material. Así que no sé si alguien más, porque entonces estaríamos prácticamente concluyendo. Si alguien más tiene algún comentario, Mauricio. Sí, Pastor Héctor. Agradecerte porque todos nosotros viendo esa excelente presentación, yo creo que de ya nos anima a adquirir ese libro cuanto antes. Yo soy un deseoso, de un ávido de tener ese libro ya para leerlo. Bien. Y quería hacerte una pregunta con base en ese mismo ánimo. ¿Cuál sería el punto que tú consideras más distante entre el concepto de la teología de la última generación con respecto a la tesis o al argumento que tú presentas en tu libro La Última Generación? Y quizás, ¿cuál es el punto que más estés de acuerdo si lo llega a ver con respecto a la teología de la última generación? Ok, gracias, Mauricio. Me pusiste en la mano una papa caliente, Mauricio. Voy a ser muy honesto. Quiero adelantar que ningún sistema de creencia está totalmente equivocado. Si así lo fuera, nadie le prestara atención. Creo que podemos concederle esa gracia a la teología de la última generación o lo que ha sido llamado la teología de la última generación, que de hecho, repito, el término, la expresión teología de la última generación está mal, no es problemático per se, por sí mismo. Es cuando entramos en términos de definiciones de lo que significan algunas cosas como expiación final, perfección de carácter, el tiempo de angustia de Jacob, el sellamiento, la razón de la crisis. Y aquí yo me acerco a una de las cosas en la que quizás podamos coincidir. Creo que el pueblo de Dios, después que sea sellado, no pecará. Porque ocurrirá algo en ellos. Yo creo que no se debe como a un cambio que se va a producir en la naturaleza o el carácter. Porque recuerden que el sellamiento no pone un carácter. El sellamiento tampoco le da una cualidad de carácter distinta al remanente, al pueblo de Dios. El sello será puesto en aquellos que sean sin mancha, es decir, que hayan estado andando a la altura de la luz de Dios y estén en cuentas claras con Dios. En cuentas claras con Dios. Incluso todos los pecados cometidos habrán sido confesados. Y Cristo podrá perdonar y en esos términos puede llevar al pueblo de Dios al sellamiento. Pero también el pueblo de Dios ha madurado en carácter. En eso estamos de acuerdo. Una distancia abismal ocurre ahora aquí. Al llegar a ese punto del sellamiento, ¿cuál es el propósito?
que se demuestre que el pueblo de Dios puede guardar la ley, que la ley de Dios puede ser guardada y que eso desmiente la acusación de Satanás. Hay que admitir que Satanás ha dicho que la ley de Dios no puede ser guardada y que los seres humanos no la pueden guardar. Ese ha sido un argumento de Satanás. Pero ese no es el problema que Dios está resolviendo después del sellamiento y en el tiempo de angustia. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Lo que Dios está resolviendo allí es otra cosa. Es otra cosa. La lealtad del pueblo de Dios en el tiempo del fin no está respondiendo a esa acusación de Satanás. Está respondiendo el otro engaño de Satanás, que dice que una parte de la ley fue anulada en la cruz cuando Cristo murió. Y eso es algo totalmente diferente. Y no he visto ningún exponente de la teología de la última generación destacando ese detalle. Todo radica en lo mismo que Cristo resolvió en la cruz. Lo que Cristo resolvió en la cruz precisamente es lo que la teología de la última generación está extrapolando y arrojando para el tiempo del fin. Y deja de percibir por hacer eso la naturaleza real de la fidelidad del pueblo de Dios y el propósito que tiene. Entonces, otra cosa que yo considero aquí abismal es que enfatizan mucho la naturaleza humana de Cristo en una condición caída. Yo le voy a decir algo. Yo analizo eso en mi material, pero no desde ese contexto. ¿Por qué ellos insisten en Cristo en una naturaleza humana caída? Claro, necesitan a un redentor en una naturaleza humana caída, porque los santos deben imitar el modelo perfecto que es Cristo. Y si Cristo tuviera una naturaleza diferente, según la teología de la última generación, entonces no pudiéramos imitarlo porque él tendría ventaja sobre nosotros. Para ellos, Cristo tuvo naturaleza humana caída y lleno del Espíritu Santo, dominado por el poder del Espíritu, demostró que es posible vivir sin pecar. Y ellos dicen, como eso ocurrió en Cristo, ahora Dios lo va a hacer con la última generación. Y la lealtad de la última generación es una demostración de que era posible, como si no hubiese sido demostrado en Cristo, y entonces eso vindica a Dios, derrota a Satanás, y el gobierno de Dios queda vindicado para siempre. Para mí, eso es uno de los peores errores que comete la teología de la última generación, porque cuando lee el deseado toda la gente, y se lo dejo de tarea a todos ustedes, el capítulo consumado se van a dar cuenta que desde el inicio de la gran controversia, dice ese capítulo, la acusación de Satanás consistía en ¿qué? En que Dios no era justo y misericordioso a la vez. Y que si era misericordioso no era justo. Y si era justo no podía ser misericordioso. Y que había creado una ley que nadie podía guardar. Y el hecho de que los ángeles la quebrantaron indicaba que los ángeles no podían. Cuando el hombre cae, dice tampoco el hombre puede. Entonces tú tienes una ley injusta. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice Satanás. Bueno, si tú quieres salvar al hombre, eso es una muestra de misericordia. Pero entonces tiene un problema. La justicia requiere la muerte del pecador. Ya estoy argumentando aquí por qué es necesario, por la pregunta que me hiciste. Bueno, en el deseado de toda la gente, estoy citando la fuente, pero esto se puede probar bíblicamente, ¿eh? Estoy argumentando porque se usa mucho Elena de White. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, demostró que Dios puede ser justo y misericordioso y que la ley puede ser guardada. Dice ella allí, Satanás comprendió que había sido derrotado, que había perdido su reino para siempre. Oigan bien. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Se cruzó de brazos? No, no fue destruido entonces porque había que revelar más ampliamente, no que la ley puede ser guardada, ya eso lo demostró Cristo, sino las implicaciones del gran conflicto, que eso es otra cosa. Entonces, los principios envueltos en la gran controversia. Entonces, dice, otro engaño sería presentado ahora. ¿Y cuál es el otro engaño? Que el mismo medio que Dios utilizó para redimir al hombre, es decir, manifestar su misericordia, anuló la ley. Y dice ella, él no tiene que señalar que Dios anuló toda la ley, solo tiene que atacar un punto de ella. ¿Y cuál atacó? El cuarto mandamiento. Por lo tanto, cuando Satanás reconoce que perdió y ahora inventa otro error, el error es muy diferente. Él ahora no está diciendo, demuéstrame que la ley puede ser guardada, porque él mismo sabe que ya eso se demostró. Y él sabe que perdió. Por lo tanto, él no recicla el argumento. Lo que hace es que crea uno nuevo.
ataca la ley, pero desde una perspectiva diferente. Entonces, la lealtad de Cristo era para probar que la ley de Dios podía ser guardada, redimir al hombre en una muestra de misericordia y vindicar la justicia divina y el gobierno divino. ¿Y la obediencia del pueblo de Dios para qué es? Para contrarrestar el engaño de Satanás de que la ley está anulada. Y vindica a Dios de paso. ¿Por qué? Porque con su lealtad honra a Dios. Entonces, yo creo que la teología de la última generación no solo perdió el rumbo al dejar de ver lo que ocurría en la cruz y al extrapolarlo como una cuenta pendiente que se va a saldar con la última generación. Y no importa que lo digan diciendo que es Dios en ello que lo hará. Déjame decirte algo. Si Dios lo está haciendo a través de ello. Entonces Dios necesita la humanidad de la última generación para demostrar algo que realmente ya se demostró en la cruz. ¿Y cómo lo hizo Dios? A través de la humanidad. ¿Pero de cuál humanidad? La humanidad de su Hijo. ¿Capta el punto? Es un aspecto descomunalmente equivocado, porque se proyecta hacia el futuro algo que quedó resuelto. Y ahora, esa fase de expiación, según Andreasen, se queda resuelta a través de la obediencia impecable de los santos en una perfección de carácter, cuando realmente eso quedó ocurrido en la cruz. Es decir, que la expiación quedó concluida en la cruz, en un sentido sí, y en otro sentido no. Y Elena de White explica en qué sentido no, y también abarca toda la eternidad. Entonces, ves que hay cosas en las que de pronto nos parecemos, nos acercamos, porque es una teología dentro del adventismo. Por lo tanto, fraseológicamente y conceptualmente tiene muchas cosas que de pronto parecen que tienen fundamento, pero cuando tú analizas bien, yo lo voy a decir de esta manera, tú estás ante una de las peores herejías que nosotros como iglesia hemos enfrentado. Y creo que no ver esas realidades y citar tanto a Elena de White y para colmo dejar de percibir cosas tan claramente expresadas por ella, es un error que nosotros no podemos ignorar y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo sé que quizá para muchos todo lo que estamos conversando resulta nuevo, extraño, incomprensible, pero es mejor que empiece así. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esto va a llegar a ti y tú debes saber a dónde acudir. No necesariamente a mí, no me refiero a eso, sino a dónde buscar información y con qué contrarrestar la información. ¿Pude responder tu pregunta, Mauricio? Oh, sólida y especial respuesta que aclara muchas dudas. Gracias, querido pastor Héctor. Y Dios te bendiga y a ti. Gracias. Un par de comentarios más para nosotros concluir. Saludos, Pastor Delgado. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verle, saludarle y muy Gracias agradecido igual. por la joya que nos ha mostrado en esta noche, en la presentación de ese precioso libro, ansioso de tenerlo en mis manos para poder profundizar de una perspectiva completamente distinta, porque he leído otros materiales y el énfasis que nos ha mostrado indudablemente será de gran bendición para los que nos gusta la lectura y en temas tan delicados e importantes como este. Que el Señor le siga bendiciendo. Por ahora mismo yo le deseo simplemente que Dios le siga guardando y trayéndonos siempre luz para poder alumbrar nuestro camino con respecto a temas como este. Gracias, pastor, y que el Señor le bendiga. Gracias a ti, Rodolfo, por tus palabras de afecto y aprecio. Amén. Igual, pastor. ¿Alguien más? Tremendo, pastor. Yo entré tarde a la presentación, estaba en otro programa, pero pude por lo menos apreciar algunas cosas y pues vamos a estar en contacto. Ya yo me compré el mío. Es lo importante. Ya yo me compré el mío, ya lo tengo ahí en Amazon e invito a los hermanos a que hagan lo mismo. Pueden conseguirlo en Amazon, pueden ordenarlo a través de la aplicación de Kindle. Pueden también hacerlo comprándolo de forma física, ¿verdad? Como dicen, de cobertura dura, de papel. Pero el libro está a un precio muy accesible. Yo creo que esto es algo que debería estar en las manos de toda persona que de verdad tenga interés de estudiar sobre este tema.
Y pues, como dice Pablo, ¿verdad? Hay que escucharlo todo, pero hay que retener lo bueno. Así es que de la única manera que vamos a saber es analizando el material. Yo sé que con la presentación que vi anteriormente con los hermanos chilenos, una muy buena presentación, en mi opinión, muy balanceada. Ah, y esperamos que el Señor lo siga usando, pastor, y pues que Dios me lo bendiga mucho junto a la familia. Gracias, Dani. Gracias, gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario, hemos llegado al final. Mi querido pastor, Betty. sí, únicamente yo le quería decir de que lo felicito y pues veo que es un material muy interesante y pues le envío un abrazo inmenso de parte mía y de mi esposo. Que Dios me lo bendiga a usted y a mi Mari querida. Gracias, Betty. Bendiciones. Creo que Juan Figueroa iba a decir algo. Sí, pastor, agradecerle especialmente, bueno, primero a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de aumentar nuestros conocimientos de la Biblia y de la palabra, y a usted por su excelente presentación, clarito todo, bien presentado, enriquece nuestro conocimiento de la doctrina. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y un saludo especial, con su permiso, a la hermanita Vilma Guerrero. Sí, gracias a ustedes por conectarse, por apoyar la actividad. Yo voy a editarlo y lo voy a subir a Facebook y al canal de YouTube, porque desafortunadamente cuando transmitíamos salía oscuro, no se veía nada, y no entiendo por qué estaba pasando eso. Así que le agradezco a ustedes por estar siempre pendiente, apoyando nuestro trabajo, valorándonos y apreciando lo que estamos haciendo. Quiero decirle que confíen en nosotros, tanto como sea solo necesario, pero estudien la palabra de Dios y hagan algo que yo hice. Cuando me vi abocado con esto, volví a las fuentes. Yo leí a Andreasen queriendo entenderlo. Escuché ponencias extensas queriendo entender la perspectiva, el enfoque, observando los detalles, comparando detalles. Y luego entonces leí esos detalles a la luz de lo que estaba leyendo en el Espíritu de Profecía y la Biblia. Y fue cuando pude comprobar algunas cosas. Tenemos la iglesia, mucha gente honesta, buena, sincera, misioneros y comprometidos que están atrapados en esta situación. Y necesitamos orar por ello, pero también presentar una defensa sólida, clara y honesta, en el que se nos pueda escuchar, considerar y, ¿por qué no?, invitarlos a que ponderen nuestra perspectiva de la misma manera que nosotros hemos estado ponderando otras perspectivas. Que no dejemos que el prejuicio teológico o el interés de encontrar lo que yo quiero, no lo que Dios quiere que yo encuentre, determine mi comprensión. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy crítico. La salud espiritual de la iglesia no es la mejor. La salud espiritual del liderazgo no es el mejor. Tienen sus desafíos. Nosotros tenemos nuestros desafíos. Al decir el liderazgo me estoy incluyendo. Tenemos cosas que necesitan avanzar, asemejarse más a Dios. Necesitamos ser más espirituales, más temerosos de Dios, inclinarnos más por las cosas de Dios, por los métodos divinos y no tanto por los métodos humanos. Y necesitamos también someternos a procesos que son dolorosos y complicados, en los cuales uno a veces vive haciendo rabietas, pero necesitamos someternos porque en el fondo quizás Dios está trabajando en nosotros de esas maneras. Así que yo le dejo a la distancia un abrazo afectuoso, deseándole a ustedes lo mejor. Oren por este servidor, yo estaré orando por ustedes. Si pueden recomendar este material a alguien que lo necesite, por favor, háganlo. Y oren para que en algún momento estos materiales también puedan llegar a nuestras casas editoras y los campos donde yo no tengo acceso todavía por las condiciones de distancia y condiciones económicas, también puedan tener acceso a este material. Gracias de verdad por acompañarnos y le agradezco el apoyo y la participación. Permítanme
Buenas noches. Una oración para concluir. Okay. Me Antes, gustó mucho ese libro, pastor, esa representación. Así es que yo también lo voy a adquirir. gracias, mi hermana Ángela. Agradezco al pastor Rosario que tuvo la oración al comienzo, que me apoyó entrando. Sé que está hiper ocupado. A Mauricio que estuvo dispuesto y a todos los demás. Gracias de verdad. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Te rogamos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Nos permita, Señor, seguir hacia adelante en este proceso de crecimiento espiritual. También en este proceso de entendimiento de tu palabra. Quizás hay cosas que debemos entender mejor y el mañana traerá eso consigo. Si hoy vivimos a la altura de la luz que ya tenemos. No tenemos la menor duda, Señor, de que un pueblo triunfará, de que tú serás vindicado, de que un pueblo alcanzará un carácter que le permitirá encontrarse contigo. Ayúdanos a no desnaturalizar el significado de esas realidades para que no desviemos la vista de donde debe estar puesta. Permite que tú sigas siendo el autor de los méritos que necesitamos y sigas siendo el autor de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe, y que nuestra confianza total e implícita esté en ti, y por medio de la fe apropiarnos de la justicia tuya que nos capacita y nos hace apto para el cielo. Bendícenos y permite que al concluir este programa, esta presentación, tu Espíritu Santo pueda poner su sello de aprobación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias y tengan todos una feliz noche. Feliz